Buenas tardes, mis amadas hermanas. Dios las bendiga a cada una de ustedes. Es un gran gozo poder estar aquí en esta sala. Hacía mucho tiempo que no estaba, pero eso me alegra porque es sinónimo de que hay muchas servidoras y eso es buenísimo. Así que el Señor las bendiga a cada una de ustedes. En esta tarde la palabra del Señor se encuentra en el Salmo 91. Versículo 1 y 2 vamos a estar tocando en esta tarde. Y el título que yo le puse a esta prédica es No hay lugar más seguro. Pero lamentablemente, hermanas, en este mundo cada día se vuelve más y más inseguro. Robos, asaltos, muertes por todo lugar. Y hasta nuestras propias casas ya no son seguras. Por lo menos aquí en Chile ya están entrando a robar no de a una o dos ladrones, sino en turba, 10, 15 personas. Y, y nos dejan indefensos en nuestros propios hogares. Ya no hay lugar seguro ni siquiera en nuestros propios hogares. Y esto es porque nosotras vivimos en un mundo herido por el pecado. Vivimos en un mundo que ha desechado el reinado de Dios. Vivimos en un mundo donde la gente no considera el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, vivimos en un mundo en el cual nos vemos afligidas y muchas veces nos azota también la inseguridad. Vivimos en un mundo donde perdemos nuestras fuerzas, muchas veces la gente sin ganas de vivir. Vivimos en un mundo que no todo es color de rosa. Y esta es una realidad importante, porque ser cristiana no significa que estamos exentas a los peligros de este mundo. El mismo Jesucristo en Juan 16:33 nos dijo en un versículo muy conocido por todas, ¿cierto? Que dice, en el mundo tendréis aflicción. El Señor no les dice que es posible que tendrán aflicción. No, Él les dice categóricamente que cada uno de ellos, por consiguiente, tendrán aflicción. Y esto también nos llega a nosotras. Aflicciones que el mundo nos trae. Pero también les dice, más confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si nosotras vivimos en un contexto de tanto sufrimiento, de tanta maldad, de tanto odio los unos con los otros, y muchas veces las cristianas nos vemos afectadas por esto, la pregunta entonces sería, ¿habrá un lugar donde nos podamos refugiar de todo este sufrimiento? ¿Existirá un lugar en el cual nosotras nos podemos esconder, nos podemos descansar y podernos refugiar? Si nos ponemos a pensar, hermanas, con la vista humana, no existe ese lugar. No existe ese lugar 100% seguro que nos guarde de las aflicciones de este mundo. Y lamentablemente, muchas personas buscan refugio en cosas que son totalmente temporales. Muchas buscan refugio en la soledad, en las drogas, en el alcohol o simplemente se alejan de todo y de todos. Y como les dije, estas cosas que son 100% temporales no son dignas de confianza. Si es así, entonces, ¿qué nos queda a nosotros, las cristianas? ¿Qué refugio tenemos? Pero gracias a Dios tenemos el Salmo 91. Amén. Entonces entremos al Salmo 91, que se desarrolla de la siguiente manera el Salmo completo. De los versículos 1 y 2 nos habla de la poderosa presencia de nuestro Dios. Del versículo 3 al 13 nos habla de la protección de nuestro Dios. Y los versículos 14 al 16 nos hablan de las promesas de nuestro Dios. Pero nosotras en esta tarde nos centraremos solamente en los versículos 1 y 2, que dicen así.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero lamentablemente este hermoso salmo se ha vuelto como un amuleto, inclusive para algunas cristianas. Porque yo no sé si usted lo ha visto, pero yo al menos sí. Cuando vamos a los hogares o a personas que también no son cristianos o también en casa de muchas cristianas, vemos un cuadro que está este salmo con la Biblia, con este salmo abierto de par en par. Muchas los tienen en una mesita por ahí, hasta sus hojitas ya están amarillas de tanto tenerlo ahí abierto. Pero la pregunta que debemos hacernos todas ¿es verdad lo que yo estoy leyendo en este salmo? ¿Le creo a este salmo? ¿Creo lo que dice? ¿Realmente creo que si habito al abrigo del Altísimo, voy a estar segura? ¿Realmente lo creo? Son preguntas que debemos hacernos, hermanas, porque debemos autoexaminarnos. La palabra es un espejo para nosotras, para que nos veamos reflejadas en ellas. Entonces, ¿estamos confiando realmente en la palabra del Señor? ¿Estamos confiadas en este salmo? Otra pregunta también es, ¿quién escribió este salmo? Es importante saber quién lo escribió, David. porque algunos dicen que lo escribió Moisés y otros dicen que este salmo lo escribió David. Pero si nos damos cuenta, no dice quién lo escribió. Entonces, ¿por qué Dios no quiso revelar el autor de este salmo? Por una razón muy grande, hermanas. Porque el centro de este pasaje no es Moisés ni David, no es ningún otro. El centro de este salmo es nuestro Dios, el Altísimo. Pero ahora lo llamaremos al escritor de este salmo el salmista. Y el salmista va a describir cuatro cualidades muy interesantes de quién es Dios. Y en esta tarde conoceremos un poco más de quién es Dios. Y es importante esto, hermana, porque cada una de las que estamos aquí adoramos a Dios. Entonces también debemos conocerle muy bien a quién estamos adorando. En los versículos 1 y 2 hay cuatro características de este Dios. El salmista nombra a Dios como el Altísimo, nombra a Dios como el Omnipotente, nombra a Dios como Jehová y nombra a Dios como mi Dios, Altísimo, Omnipotente, Jehová y Dios. Vamos a desarrollar estas cuatro cualidades. ¿Qué significa la palabra Altísimo? La palabra Altísimo tiene el sentido de que no hay y no existe un ser superior a nuestro Dios. Nuestro Dios está por encima de todos los hombres y está por encima de todas las dificultades también de este mundo. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, este Dios del Altísimo, este es el Dios de la Biblia, un Dios altísimo, y es también el Dios de cada una de nosotras. Y es el Dios de cada una de nosotras. El salmista nos muestra que Él tiene un Dios que es más grande que todo, que es sobre todo y que es superior a todos. Y este no solo fue el Dios del salmista, sino que fue el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y también de Daniel. Y gracias a Dios también es nuestro Dios. Y también es nuestro Dios. Entonces, el salmista nos muestra que tiene un Dios que es superior a todos y acompaña a la idea del Dios altísimo la de la segunda cualidad, de un Dios omnipotente.
¿Y qué significa la palabra omnipotente? Que es un Dios que todo lo puede. Es un Dios que no hay nada que no pueda hacer. Por algo lo conocemos como el Dios de lo imposible, porque de lo imposible lo hace posible. Es un Dios todopoderoso. Y la palabra omnipotente se compone, que la palabra se compone de la siguiente manera. Omni, que es todo, y potente, que es poderoso. Entonces así conforma la palabra todopoderoso. Ese es el Dios del salmista y también nuestro Dios. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de este Dios omnipotente. Pero yo elegí tres para ustedes, para demostrar lo todopoderoso que es nuestro Dios, para que cuando la gente dice, ¿y quién es tu Dios? Yo pueda decir, este es mi Dios. Como por ejemplo, cuando Sara, biológicamente, Sara era una mujer pasada de edad, ya adulta mayor, muy adulta mayor, y ya no podía tener hijos, y estéril más encima también. Pero Dios le dijo, tú vas a tener un hijo. ¿Y qué pasó? Sara tuvo un hijo. Un Dios de lo imposible hizo lo posible. Y tenemos también un ejemplo aún más grande, el de María, la Virgen, la Madre de Jesús. Sabemos que la única forma de que nazca un bebé es que un hombre y una mujer se conozcan. Pero en este caso María nunca había conocido varón, aunque lo conoció después, pero ella era virgen al momento de quedar embarazada de Jesús. Es decir, que era algo totalmente imposible y Dios lo hizo posible. Y el tercer ejemplo, que tal vez es muy conocido, cuando Dios abrió el mar rojo, ver las aguas del ancho mar separarse y pasar en tierra seca, es algo a la vista del ser humano imposible. Pero el Dios del salmista y nuestro Dios también lo hizo posible. Ese es nuestro Dios. Amén. Hermanas, estas son cosas o cualidades únicamente de nuestro Dios, del Altísimo, del Omnipotente, un Dios que todo lo puede. Ese es el Dios del salmista. Este es el Dios de los grandes hombres de Dios. Y también, hermanas, es nuestro Dios. Nosotras estamos alabando, adorando al Altísimo y al Dios omnipotente. ¿Lo cree usted así, mi hermana? ¿Lo cree? Entramos así a la tercera cualidad, Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿Qué significa Jehová? ¿Cuál es la esencia de Jehová? Jehová es un ser que vive en la eternidad. Es un ser que vive en el presente, es un ser que vivirá para siempre, es un ser que no tiene principio ni fin, es un ser que vive para siempre. Por esta razón, Jehová no es un ser creado, nadie lo creó. Porque surge la pregunta, ¿y quién creó a Dios? Nadie lo creó. Nadie creó a Dios porque Jehová es la existencia misma. Él es la vida misma. Jehová es todo lo que nosotras necesitamos. Fuera de Él no hay nada más porque Jehová, porque por Jehová vivimos, porque nos movemos y existimos. Nosotras, hermanas, existimos porque Dios existe. Recordemos a lo largo del peregrinaje del pueblo de Jehová. Le dice a Moisés, voy a parafrasear un poquito, hermanas, de todas la leyenda del peregrinaje, del peregrinaje del pueblo de Israel. Dios le dice a Moisés, si mi pueblo tiene hambre, yo seré pan para ellos. Si mi pueblo tiene sed, yo seré el agua viva para ellos.
Si mi pueblo está cansado, yo seré reposo para ellos. En pocas palabras, lo único que necesita el pueblo de Dios es a Jehová y nadie más que a Jehová de los ejércitos, porque Él es la existencia misma de la vida. Y nosotras también moramos bajo su sombra, bajo su existencia. Y si pasamos a la cuarta cualidad del versículo 1, dice, mi Dios. Y este es el resumen de todo, mis hermanas. El Altísimo, el eterno creador de todas las cosas, el único y verdadero Dios. Es así, mis hermanas, como el salmista está describiendo a su Dios. De esta manera, cada una de nosotras debe tener conciencia de quién es Dios al que adoramos. Cuando alzamos nuestras voces, les estamos cantando a un Dios que es altísimo. Estamos adorando a un Dios que es omnipotente. Estamos adorando al creador de todas las cosas. Estamos adorando al ser que siempre ha existido. ¿No es maravilloso, hermana, todo esto? Ahora, volviendo al versículo 1, vemos que hay un pequeño detalle que marca la diferencia. Nosotras leemos lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo. Aquí hay una palabra muy pequeña que todo cambia para nuestros oídos y le da sentido a todo esto. Cuando leemos el pronombre él, quiere decir cualquiera o todo. Es decir, si lo leemos de esta forma, el salmista nos estaría diciendo que cualquiera o todo puede habitar al abrigo del Altísimo. Así el salmista está haciendo una invitación general a cualquiera, a todo, a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y esto es muy interesante porque en el versículo 1 vamos a ver la invitación que el salmista hace a base de su experiencia a los demás. Versículo 2 vemos un cambio de relación con él, con el Dios, con Dios un poco más personal. Porque miren, en el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Esto se refiere a cualquiera o a todo, pero en el versículo 1, versículo 2 dice, diré yo a Jehová, diré yo a Jehová. Y aquí vemos el cambio, una relación muy personal del salmista con Dios. Y esto me gusta mucho, hermanas, porque el salmista ya había experimentado, ya había vivido lo que es morar, lo que es vivir bajo la seguridad de su Dios. El salmista confiaba plenamente en Dios. Para el salmista, Dios era su refugio, su fortaleza y su castillo. El salmista, en un momento de su vida, él vivió bajo el abrigo del Altísimo. Y el salmista, a base de su experiencia, nos está invitando a cada una de nosotras a gozar de esta bendición tan hermosa de vivir bajo el abrigo del Altísimo, un lugar seguro, un lugar muy seguro. ¿No les parece esperanzador esto, hermanas? Que nosotras podemos experimentar también vivir bajo el abrigo del Altísimo. Y dice el texto, el que habita. La palabra habitar tiene un sentido de sentarse, de morar, de permanecer, de quedarse, de esperar, de no moverse nunca. El salmista vivía y esperaba bajo el abrigo del Altísimo. Y usted, hermana, está sentada bajo el abrigo del Altísimo. Es decir, es decir, que el lugar más seguro para este hombre, para el salmista, era estando
en la presencia misma de Dios. Y después acompaña la palabra con abrigo. Acompaña la palabra con abrigo. Y la idea de abrigo es esconderse, es ocultarse, es estar en un lugar seguro. Y para el salmista, el mejor lugar para esconderse, el mejor refugio más confiable para este hombre era estando en la presencia misma de Dios. Y dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí la palabra sombra hace referencia a que Dios siempre estará con nosotras, siempre. Así como la sombra que nos acompaña a nosotras, cuando hay sol, va la sombra siempre con nosotras ahí. El salmista dice que Dios nos acompañará siempre. Por eso que dice que es sombra, porque está ahí acompañándonos siempre. Dios es nuestra sombra, Dios es nuestro abrigo. Y el salmista dice que él siempre, siempre moraba bajo la sombra de él. Y nosotras también, hermanas, tenemos esta gran bendición de esta misma seguridad que el salmista experimentó, porque sabemos que Él nos librará. Sabemos que podemos confiar en que Dios nos va a proteger y y no solamente va a proteger al salmista, sino que Dios también promete que va a cuidar a todo aquel que habite bajo su abrigo. Y podemos reforzar esta idea de estar seguro y esconderse. Es lo que dice el Salmo 31:20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de las conspiraciones del hombre. Los pondrás en un tabernáculo protegido de la contención de lengua. Esta es la idea, hermana. En lo secreto de la presencia de Dios es que Él nos guardará a todas, a cada una de nosotras también. Entonces, el salmista en el versículo 1 nos está invitando a que gocemos de esta misma seguridad, esa misma confianza que este hombre tuvo un día en Dios. Y ahora, cuando leemos el versículo 2, hay un cambio bien grande, porque de estar invitando, ahora dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mío, 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 mi esperanza, mi castillo, mi Dios. Y me gusta esta imagen, hermana, porque es muy perteneciente, muy propio. Hermanas, ¿ustedes han visto a los niños cuando juegan con sus juguetes favoritos? Nadie puede quitárselos, porque el día en que se los quitan hacen unos grandes berrinches, ¿cierto? Bueno, así es este hombre, así trata este hombre a Dios mío. Tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios. Es decir, tú eres mi esperanza. No sé si de otros, pero tú eres con toda certeza mi esperanza, mi castillo y mi Dios. El salmista dice que Dios es su esperanza. Es decir, que este hombre no se aferra a nada ni a nadie más que a Dios. Y la idea de esperanza es lo que dice el Salmo 135. Espero yo en Jehová, espera mi alma, en su palabra tengo esperanza. ¿No tenemos esperanza nosotros hoy en día también de vivir bajo el abrigo del Altísimo, bajo un lugar seguro? Es decir, hermana, que este hombre, en lo único que él esperaba, era en Jehová, su Dios, porque sabía que Dios nunca lo iba a decepcionar.
Este hombre depositó al 100% su confianza y su esperanza en el Dios Altísimo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué este hombre es capaz de confiar tanto en Jehová Dios? ¿Por qué este hombre se entrega en total confianza al abrigo de Dios? ¿Por qué? Porque el salmista sabe quién es Dios, conoce a su Dios. Y nosotras también sabemos que la única manera en que podemos confiar plenamente en alguien es conociéndolo. De otra manera es imposible confiar en alguien. Pero como el salmista sabía perfectamente al Dios que adoraba, que es un Dios altísimo, que es un Dios omnipotente, que es Jehová de los ejércitos y el único Dios verdadero, que es que este hombre entregaba completamente su confianza, completamente a Dios. Y todo por una sola cosa, porque sabía quién era Dios. Hermana, por eso pudo confiar él, porque sabía quién era Dios. ¿Y usted puede confiar en Dios? Porque me imagino que usted conoce a su Dios. ¿Sabemos quién es Dios? ¿Sabemos quién es el Dios a que adoramos? Porque nosotras sabemos que vamos a la iglesia el día domingo, ¿cierto? Para adorar a Dios. Vamos a estar con las hermanas. Pero realmente, al igual que el salmista, ¿conocemos al Dios que estamos adorando el domingo? Yo espero que sí. Yo creo que sí, ¿cierto? Y si no, este es el momento de comenzar a conocerlo. Y dice el versículo 2: castillo mío. Me gusta esta imagen que ocupa aquí el salmista, porque en aquella época los castillos representaban muchas cosas. Representaban la gloria, el imperio, el poder, riqueza. Pero una de las características que los castillos más importante era su fortaleza. Eran impenetrables. Era difícil de entrar en un castillo. Y así el salmista ve a Dios como su castillo, lo ve como su fortaleza, lo ve como un lugar más seguro. Él dice, Dios es mi fortaleza. Él es el que me protege, Él es el que me sostiene. Entonces, hermanas, el salmista dice que Dios es su esperanza, Dios es su castillo y Él es su único y verdadero Dios. Y como él conoce a Dios, dice en el versículo 2 al final entonces, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? Esta es la única forma, hermanas, de que confiemos cada vez más en Dios. La única forma es conociéndolo íntimamente, porque si no conocemos a Dios, es imposible confiar en Él. Y ahora, es posible que también se nos pase una pregunta por la mente. Y es válido que pensemos también esto, porque pensemos, hermanas, si Dios nos ofrece una seguridad tan grande, si Dios nos dice que podemos morar bajo la sombra del abrigo, estando segura, si Dios nos ofrece todas estas bendiciones, la pregunta es, ¿por qué muchas cristianas han muerto si estamos bajo la sombra del Altísimo? ¿Por qué muchas cristianas están padeciendo? ¿Por qué muchas cristianas están pasando por tantas dificultades si nosotras moramos bajo la sombra del Altísimo? ¿Por qué nos pasan estas cosas también a nosotras que decimos creer en Dios? ¿Recuerdan, hermanas, que les dije al principio que la vida no era color de rosa? Para aquellas que hemos decidido seguir a Cristo, la vida cristiana no siempre va a ser feliz.
Muchas veces nos encontraremos con dificultades sin duda y posiblemente queramos tirar la toalla. Pero como les dije, la cristiana no se encuentra exenta de los peligros de este mundo. Lamentablemente vivimos en un mundo en que la gente no considera a Dios. Vivimos en un mundo donde la presencia de Dios no está. Pero si nosotras estamos seguras que vivimos en la presencia del Altísimo, la protección de Dios es tan grande que traspasa nuestro conocimiento. ¿Y saben por qué? Porque nos asegura que un día estaremos con Dios en la eternidad si salimos fieles de estas tribulaciones. Es decir, que la protección de Dios no solo se limita a este mundo, porque a pesar que nos vemos en muchas dificultades o de cuántas cosas nos ha librado Dios, hermanas, realmente Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Pero es tan maravillosa esta idea que la protección de Dios nos cuidará también eternamente en los cielos. Nosotras las cristianas contamos con una esperanza que no todas tienen, hermanas. Muchas mueren sin esperanza, pero muchas cristianas también mueren, pero con esperanza. Es decir, que para el mundo es un fin, pero para la cristiana es un hasta luego. No todo acaba aquí. La cristiana cuenta con la protección de Dios eternamente, hermanas, eternamente. Yo no sé si esto es maravilloso para usted, pero para mí sí que lo es, hermana. Pensar que Dios me cuida en la tierra, pero también me cuidará en la eternidad. Es decir, que cuando adoramos a Dios, también adoramos al Altísimo, al Dios omnipotente, Jehová de los ejércitos, al Dios que es superior a todas las cosas. Por esto es que tenemos también todas las promesas que mencionan también los versículos 14, 15 y 16 de este salmo, que dice así: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice Jehová. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice el Señor. Entonces, hermanas, debo decirle que la protección de Dios me impactó mucho, porque la protección de Dios no se limita solo aquí en la tierra, es tan grande que llega hasta la eternidad. Si nosotras de hoy en adelante, sea que vivamos o hasta que venga Cristo, si practicamos realmente este salmo en nuestras vidas, y no lo dejamos solo ahí con las páginas abiertas en nuestros hogares. Si yo practico este salmo en mi vida, estaré como Pedro cuando estuvo encarcelado. Y sabemos que las cárceles de aquel entonces no son como las de ahora, ¿cierto? Las de aquel tiempo eran una tortura. Pero Pedro, a pesar de cómo se encontraba, ahí en la cárcel, él dormía tranquilamente. También estaremos como Pablo y Silas si confiamos en este salmo, en la cárcel, orando y cantando. Pero ¿por qué ellos, a pesar de esta situación en que se encontraban, por qué Pedro podía dormir tranquilo o Pablo y Silas podían cantar y orar? Porque ellos sabían perfectamente, al igual que el salmista, sabían que tenían un Dios altísimo
que tenían a un Dios omnipotente y sabía que tenían a Jehová de los ejércitos. Ellos sabían que contaban con la protección divina del único verdadero Dios. Por estos hombres, por esto, estos hombres estaban tan seguros y confiados. Hermanas, si nosotras ponemos en prácticas estas enseñanzas, a pesar de las dificultades de esta vida, si ponemos en prácticas estas palabras en nuestras vidas, diremos como el salmista en el Salmo 4:8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, hermanas, ¿por qué podemos dormir confiadas? Porque el Dios Altísimo, el Dios Omnipotente, Jehová de los ejércitos, nos cuidará y nos mantendrá seguras. Somos bendecidas, hermanas. Tenemos la protección de Dios por todos lados. Si confiamos realmente en Él, viviremos confiadamente también en esta tierra. Y como les dije, a pesar de las dificultades, de las pruebas que podamos estar pasando, es importante entender, hermanas, que no es dónde estamos, no es en qué situación nos encontramos, sino que lo más importante de todo esto, es con quién estamos pasando estas dificultades. Hermana, Dios no libró a Daniel del horno de fuego, no lo sacó de ahí, no lo sacó de su dolor del fuego, pero dentro del horno Dios estaba con él, pero dentro del horno Dios estaba con él, en la dificultad. Es posible, hermana, que Dios no nos quite el dolor, el sufrimiento, pero estará con nosotras en el sufrimiento, es su promesa. Estará en medio del fuego con nosotras. Estamos dispuestas, hermanas, a confiar en Dios, el Altísimo, como lo hizo el salmista. ¿Creemos realmente que Dios es un Dios altísimo? Antes de responder, hermanas, antes de decir amén, piense un poco. No hay un ser superior a Él. Él es el Todopoderoso, porque recuerde que una cosa es creer en Dios, pero una muy distinta es creerle a Dios, que Él estará con nosotras cuando nos dice, en medio de la dificultad. Pero tenemos que pensar fríamente, hermanas, porque esta palabra nos confrontará un día a usted y a mí. Entonces el Señor nos preguntará, ¿por qué no confiaste en mí en medio de la dificultad? Debemos pensar, hermanas, realmente. ¿Creemos a este salmo? ¿Confiamos como el salmista confiaba? Y en este punto, si no creemos en Dios así como confiaba el salmista, ¿qué nos detiene a confiar en Dios como lo hacía el salmista? Piense bien, hermana. Autoexamínese. ¿Qué cosas le impiden a confiar en Dios como lo hacía el salmista? ¿En quién estamos nosotras buscando refugios hoy día? ¿En las cosas de este mundo o en el Dios Altísimo? ¿En quién nos estamos refugiando? Como les mencioné, vivimos en un mundo difícil, de mucho sufrimiento, un mundo sin Dios. Pero en esta tarde, mis amadas hermanas, en esta tarde, Dios nos dice a cada una de nosotras, a ustedes y a mí, que Él es nuestro refugio 100% seguro. Y nosotras tenemos la bendición de entrar directamente al cielo por lo que hizo Cristo en la cruz. Somos muy bendecidas, mis amadas hermanas, muy bendecidas. Nos podemos refugiar bajo la sombra del Omnipotente.
Y Él, con sus brazos de amor y misericordia, nos va a recibir a cada una de nosotras. Yo les invito, hermana, a que desde hoy en adelante nos refugiemos en Dios por dos motivos. Punto uno, porque Él es el Dios altísimo, omnipotente, porque Él es Jehová de los ejércitos y Él es nuestro Dios. Y segundo, porque Él es el Dios del salmista, pero también es nuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga, mis amadas hermanas, a cada una de ustedes. Muchas gracias, hermana.